Vamos a ir al mensaje entonces en esta oportunidad en el libro de Hechos. Ya leímos el pasaje, solamente voy a refrescar un poco la memoria con dos versículos que son el versículo 30 y 31. Dice la palabra en Hechos 4, 30 y 31, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Una vez alguien le preguntó al gran predicador Carlos o Charles Spurgeon, le hizo la pregunta: pastor, ¿cuál es el éxito de su ministerio? Un pastor muy reconocido, exitoso, ¿no es cierto? Ha escrito libros, qué sé yo, muy reconocido. Y este pastor Spurgeon tomó a esta persona que le hizo la pregunta, lo llevó al sótano de la iglesia. Digamos que acá donde estamos, allá, abajo, ¿no? Y abre una puerta y allí había un grupo, una multitud de hermanos y hermanas orando. Y Spurgeon le dice en voz baja a esta persona que le hizo la pregunta, ¿no? Aquí está el poder de este ministerio. Aquí está el poder de la palabra que se predica cada domingo. El Espíritu Santo obra a través de la oración de la iglesia. Y en esta mañana el tema que quiero compartir con ustedes es oración y unidad, la fuerza transformadora de la iglesia en acción. Y estamos en estos días en APC con un enfoque en la oración. La verdad que APC todo el año tiene enfoque en la oración, ¿verdad? Pero ahora en el staff estamos leyendo un libro de Paul Miller que es La iglesia que ora, o una iglesia que ora. Y voy a estar compartiendo algunos pensamientos de este libro, no necesariamente todo, pero algunas cositas. Y de acuerdo a lo que en este libro yo encuentro, dice ahí el pastor Miller, el autor del libro, que según estudios recientes, de hace 4 años, más o menos 4 o 5 años atrás, el 94% de los estadounidenses, de los americanos, que han orado una vez, al menos una vez de su vida, en los últimos 3 meses de cuando se hizo este estudio, lo hacen solos, en privado, ¿verdad? Y principalmente los motivos de oración por los cuales ellos oran es sus preocupaciones personales y sus situaciones de necesidad. No hay motivo de oración por el mundo, por los perdidos, qué sé yo. Todo es una oración hacia adentro, ¿no? Las oraciones colectivas no son parte de digamos, de la sociedad en general que ora. Siempre la oración tiende a ser individual. Y el pastor Miller también una vez cuenta en su libro que él hizo una pregunta a un grupo, y la pregunta que hizo fue esta: ¿por qué a la gente no le gusta la reunión de oración? Esa fue la pregunta que hizo. Y un joven, un poquito tímido, respondió: bueno, pastor, lo que pasa es que usted sabe, las reuniones de oración son aburridas. Otro, ya atreviéndose, como vio a este muchacho que habló, añadió y dijo: es que son deprimentes. Sin duda que la oración en las iglesias en general está en crisis. Estamos viviendo una crisis en términos de oración, si lo miramos desde ese punto de vista. Y también en el libro, Paul Miller habla de su papá, que es Jack Miller. Y el pastor Miller, papá, un día él se hizo una pregunta después de haber estado investigando, orando y buscando al Señor. Él se hizo esta pregunta personal y la pregunta fue: ¿quién mató la reunión de oración? Y a la conclusión que él llegó fue: la reunión de oración la maté yo, como pastor, dice él. ¿Cómo la he matado? ¿Cómo asesiné la reunión de oración? Hablando demasiado. ¿Y qué está queriendo decir con esto? Y esto es algo que probablemente todos hemos experimentado. Yo me acuerdo, de hecho, en mi iglesia muchas veces se llamaba una reunión de oración y la reunión de oración terminaba siendo un estudio bíblico. Vamos a juntarnos a orar, hermanos. 45 minutos, 50 minutos, el pastor o el líder, bla, 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 de la teología, de la doctrina, que esto, que Efesios, que allá, que acá. Cosas buenas y no estamos en contra de eso, ¿no es cierto? Pero la reunión o el llamado era para orar, no para hablar.
Y al final, 5 minutos antes de terminar, ya tenemos que irnos. Hermanos, tenemos que orar. Señor, bendice a la hermana. Amén. ¿Esa fue una reunión de oración? No. ¿Se oró? Sí, pero no fue una reunión de oración. ¿Ok? Entonces, pero déjenme compartir un poquito el contexto de este capítulo 4 antes de ir avanzando en el tema que quiero compartir con ustedes. Aquí en este capítulo 4, y digamos los primeros 4 capítulos, el apóstol Pedro y Juan están en Jerusalén y ellos están ahí en el templo, afuera del templo, y de pronto hay un hombre enfermo, un cojo, ¿no es cierto? Y la historia la vamos a hacer breve. El Señor usa a Pedro y a Juan, ¿para qué? Para traer sanidad sobre este hombre enfermo y cojo, y hay un milagro tremendo. Toda la gente está emocionada, todo el mundo está contento, dándole gloria a Dios por la sanidad de este hombre que ya lo conocían, que estaba todos los días ahí en la puerta del templo. ¿Y qué pasa? Los religiosos que habían ya matado a Jesús se enojan, se enfurecen y toman a Pedro y Juan y los encarcelan. Y luego los llevan a un juicio. Y en el juicio, allí, obviamente los acusan, los amenazan y finalmente, como ven que no quieren complicaciones con el pueblo, los liberan. Pero ellos tuvieron la oportunidad de testificarle a los religiosos de aquella época y compartir el Evangelio en ese lugar. Y aquí vemos en este capítulo donde ellos se vienen a encontrar con la iglesia y en este pasaje vemos una oración poderosísima que estos apóstoles y esta iglesia están orando juntos como cuerpo, como unidad. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta oportunidad. Entonces, déjenme compartir con ustedes, por lo menos en esta oración que hemos leído recién, esta oración que hicieron estos hombres de Dios, 3 características importantes en la oración. ¿Ya? 3 características importantes en la oración. La primera característica que nosotros vemos aquí en este pasaje es que estos hombres oraron fundamentados y basados en la palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental. Ellos volvieron de la cárcel eufóricos, y en el versículo 23 nos dice, contaron todo lo que había ocurrido. Y esta es la primera oración en este libro de Hechos que se basa en la Escritura. Y aquí están usando básicamente el Salmo 2, versículo 25-26. Nos dice, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esos 2 versículos, ahí específicamente, se están refiriendo a un salmo. Están usando la palabra de Dios, están usando la verdad. Entonces, la palabra de Dios y la oración siempre van de la mano. La palabra de Dios en la oración tiene que estar involucrada para que nuestra oración tenga fundamento. Mientras los apóstoles oraban, el Espíritu Santo le trae la palabra, ¿verdad? El Espíritu Santo pone la palabra en sus mentes y en sus corazones y ellos pueden dar a conocer sus peticiones delante del Señor y orar con entendimiento. Y oran también con la convicción de que Dios está en control de todas las cosas. Versículo 28 nos dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¡Wow! Ellos entendían que este Dios al que ellos servían era un Dios soberano, era un Dios que había predeterminado todas las cosas, era un Dios que tenía el control de todas las cosas y que al mismo tiempo ellos entendían que este Dios que era soberano los estaba usando a ellos para seguir el curso de la historia junto con Dios. Que Dios los está usando para que se pueda ir cumpliendo el plan de Dios. Su plan. ¿Verdad? No era fatalismo, lo que será, será. No era eso. Sino que era fe en el Señor de la historia y que ese Señor de la historia tiene un plan perfecto que cumplir. Piden a Dios que los capacite, ¿verdad? No querían tampoco escapar de la realidad, ¿verdad? Dios es soberano y Él hace lo que quiere, amén. Y yo espero que Él haga lo que Él tiene que hacer. Y no es así. El Señor también nos llama a nosotros a actuar en este plan de Dios, este plan soberano. Entonces, el primer aspecto y característica es la palabra de Dios. Oraron basados en la palabra de Dios. La segunda característica que yo encuentro en este pasaje es que el Espíritu Santo se mueve en la oración.
Cuando la iglesia está orando, el Espíritu Santo hace cosas. El Espíritu Santo se mueve en la iglesia y en los individuos, a través de los individuos. ¿Se acuerdan ustedes de Pablo cuando él todavía no se convertía? Él estaba yendo camino a Damasco para perseguir a los cristianos. Él, creemos que iba en un caballo, aunque el texto no lo dice, pero se cae de su caballo y ahí queda en el suelo y Jesús le habla y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué das cosas contra el aguijón? Y Pablo dice: Señor, la historia breve, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Y queda ciego. El Señor le quitó la vista. Los ayudantes de él lo llevaron a un lugar y ahí dice la Escritura que estuvo 3 días sin comer y sin beber nada, esperando la señal de Dios. Y fíjese, paralelamente a eso, había otro siervo de Dios, Ananías, que estaba en otra parte. Él estaba orando. Y Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, quiero que vayas a orar por Pablo o por Saulo, que ahora se llama Pablo. Y Ananías: Señor, pero ¿quieres que vaya a orar por este hombre que anda matando a los cristianos? ¿Quién quería ir a orar por...? Nadie en ese tiempo quería ir a orar por Saulo o por Pablo. Era reconocido como un verdugo, ¿no? El Espíritu Santo se empieza a mover mientras Pablo está orando y mientras Ananías está orando. ¿Se fija? Claro, usted me podía decir: bueno, pero es que ese era el plan de Dios, el plan soberano, acá en las nubes. Sí, es verdad. ¿Pero eso anula el hecho de que ellos tuvieran que orar? No. Sin duda que Dios nos llama a que nosotros también oremos en situaciones difíciles, en conflictos y en situaciones que estamos viviendo. Hechos 4:31 nos dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Era un tiempo en que estaba la iglesia orando. Allí en Getsemaní nos recuerda un ejemplo de la enseñanza y Jesús nos enseña a través de este pasaje. Y allí vemos a los discípulos con Jesús, a 3 discípulos, los discípulos más cercanos de él. Van a orar. Jesús les dice: muchachos, quédense aquí, oren para que no entren en tentación, velen, permanezcan firmes. Yo voy y vuelvo, voy a estar orando. Y él se va a orar. Al rato regresa y ¿qué pasó? Están durmiendo. Pero Simón, ¿por qué duermes? ¿Se puede fijar la frustración de Jesús en alguna medida? ¿Y sabe qué? Muchas veces decimos: tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Digamos que sí, pero ¿es suficiente? No. Necesitamos la obra, la muerte expiatoria y el don del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque de otra manera nos vamos a frustrar si solamente seguimos el modelo y el ejemplo. Porque humanamente no podemos seguir a nadie. Humanamente no se puede. Necesitamos una fuerza externa que nos dé la capacidad de seguir a ese alguien. Aquí viene Jesús y los encuentra durmiendo. Pero está durmiendo, Simón. Oren, velen. Y se va a orar. Vuelve la segunda vez. No han podido velar 1 hora, dice Jesús. Sigan orando, oren. Se va de nuevo. Y vuelve la tercera vez. Y ya saben, ¿no? Y luego lo vienen a apresar y se lo llevan para crucificar. Ahora, antes de ascender, el Señor Jesús le dio un mandato a los discípulos y les dio una promesa. ¿Ah? Y la promesa era del Espíritu Santo que iba a venir y que iba a morar en sus corazones para siempre. Que ahora Jesús ya no iba a estar presente con ellos, pero que ahora Jesús iba a estar presente por medio y a través del Espíritu Santo en sus corazones. Estuvieron 10 días en el aposento alto y dice la palabra que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ahora vino a morar en sus corazones y vino a ser un poder transformador de cambio en sus vidas interiores. Y es lo mismo que el Señor ha hecho en nosotros, en nuestro interior. Él vino sobre a nosotros cuando recibimos a Jesús. ¿Cuál fue el efecto de la presencia del Espíritu? Fíjese lo que vemos en el texto, en el pasaje. Pedro le predica la crucifixión, predica la muerte de Cristo, y a través del Espíritu Santo, Él obró en los corazones. ¿Y cuántas personas se convirtieron allá? 3.000 personas se convirtieron, se entregaron al Señor. Este mismo Pedro que roncaba cuando Jesús oraba, ahora Él está predicando y se convierte la gente. Y uno dice, pero ¿qué pasó?
El poder del Espíritu Santo. El mover del Espíritu Santo. ¿Verdad? Hermanos, la obra del Espíritu Santo no es independiente de Cristo Jesús, sino que a través del Espíritu Santo la presencia de Jesús se hace presente en nuestros corazones, en la vida del creyente. Y es por ello el Señor nos llama a que oremos para que pidamos su presencia y pidamos su dirección. Y los resultados de la oración y la plena confianza que podemos tener a través de Él, a veces se manifiesta en su soberanía. Hablaban con denuedo, con autoridad, con coraje, con valentía. La palabra de Dios. Ahora, siempre me acuerdo de una ilustración que yo la uso mucho, y especialmente en el campo, allí se pone la agua a calentar agua para tomar mate, té o lo que sea que se toma en su país. Bueno, si usted tiene en mi país se le llama brasero, ¿ya? Donde está el charco, los carbones. Si usted toma, no con la mano, con alguna tenaza o algo, saca una brasa, un carboncito ardiente, caliente, y usted lo pone a un lado, ¿qué pasa en el lapso de 1 hora o 2 horas? ¿Qué ocurre con este carbón? Se apaga, ¿cierto? Es bien lógico, ¿no? No estoy descubriendo la rueda. ¿Qué ocurre con los carbones que están todos juntos, encendidos? Se mantienen calientes. Entonces, de igual manera, hermanos queridos, la oración, cuando nosotros estamos en unidad, en grupo, sin duda que la oración tiene un efecto especial. Y ese es el tercer aspecto que quiero tocar con ustedes, que la oración en grupo tiene algo especial, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Por eso que es importante que nos congreguemos regularmente, y permítame usar una ilustración también que hay aquí en el Padre Nuestro. En el versículo 3 especialmente nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Yo no sé si usted lo notó, pero fíjese. El pan nuestro, ¿sí? De cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados. No dice perdóname mis pecados, perdónanos. Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Los discípulos le dicen: Señor, enséñanos a orar. Estoy seguro que los discípulos, y eso es lo que dice el autor Paul Miller, dice que él está seguro que los discípulos lo que estaban tratando de decir era: Señor, enséñanos a orar individualmente. Y lo que Jesús está haciendo aquí es enseñarles a orar grupalmente, corporativamente, congregacionalmente, en grupo, con otros hermanos. Eso es lo que está diciendo, lo que está tratando de comunicarnos el Padre Nuestro. ¿Verdad? Es muy interesante eso. Mire esta fotografía ahí. Si usted ve ahí en la fotografía, ¿qué va a ver ahí? En el lado, digamos, izquierdo suyo, lo que usted ve allí es 2 piernas. ¿Qué notan en las 2 piernas? Una es más flaca. Una es flaca y la otra está normal, digamos. Yo una vez me quebré un pie, tuve que usar una bota, y esto yo lo experimenté, me impresionó. Yo me miraba las piernas y decía: oh my gosh, porque se ve raro esto. Así, ¿no? Era una de las piernas. Claro, y es por falta del caminar, la musculatura se pierde, ¿no? Si usted ve la otra imagen a su lado derecho arriba, un hombre con una cabeza así de grande, ¿no? Es un cuerpo deformado. ¿Ve la mano? Una mano grande y otra mano pequeña. ¿Sabe que a veces en la iglesia esto se aplica y esto se puede ver y apreciar dentro del cuerpo de Cristo? En la iglesia puede ser que a veces hay mucho entendimiento y conocimiento de la Biblia y muy poco o nada de oración. Y ocurre esto, hay una deformación. Pero Dios nos está llamando a vivir un equilibrio. Podemos estar mal enfocados o apuntando al lugar equivocado. Y Dios nos llama a que podamos incorporar en nuestra vida, además de la oración individual, que no estoy tratando de decir que no es importante que usted ore solo. No estoy diciendo eso.
sino que agregar el elemento que hay otros hermanos con los que yo puedo orar y compartir mis cargas, y también juntos podemos orar por terceros, ¿verdad? Para ser una iglesia, como estamos aprendiendo en APC, una iglesia misional. ¿Qué significa misionales? Significa que vamos afuera. Nuestra iglesia mandó a los mejores miembros de esta iglesia. No digo que ellos sean los mejores número uno de la iglesia, pero buenos miembros. No se mandó a un hermano que mandémoslo a este a misiones porque está estorbando aquí en la iglesia. No, se mandó a los mejores. A alguien que fue diácono, a alguien que estaba dirigiendo el grupo de misiones, a alguien que está activo en la iglesia, que trabaja duro en la iglesia con su esposa. A ese matrimonio con su familia la iglesia mandó. Eso significa ser una iglesia misional. Y Dios nos llama a nosotros a ser misionales, ¿verdad? ¿Por qué oramos tan poco? ¿Por qué oramos poco? Bueno, yo creo que todos los que ya conocen la palabra van a decir, bueno, pastor, ahí ya acabamos de hablar de Getsemaní. La carne es débil. Sí, es verdad. Oramos poco porque nuestra carne no le gusta orar. Nuestra carne puede pasar 3 horas mirando algo en la tele y 5 minutos orando y le da sueño. Eso es nuestra carne. ¿Cierto? Esa es la verdad. Pero también creo que es un concepto que tiene este autor del libro. Él considera que la oración es espiritual. Y por ser la oración espiritual, tenemos una idea vaga de que la oración más bien son como sentimientos positivos y es sentimientos momentáneos acerca de Dios. Vale decir que la oración no es algo tan importante. Es algo temporal, qué sé yo, no tiene mucha relevancia. Además, yo cuando oro, yo no veo muchos resultados. Hace tantos años que estamos orando por esto y no vemos el fruto. Y créanme que a veces en la oración hemos de pasar mucho tiempo orando hasta ver resultados. A veces hay oraciones que son instantáneas, en 2-3 días. Hay hermanos que el otro día, esta semana vino un hermano de APC, vino a la oficina a agradecerme porque oré por su mamá y yo la verdad que lo único que hice fue orar y Señor bendice a su mamá y no me acuerdo qué oré. Y dijo que al otro día la mamá estaba pero como fresca como una lechuga, ¿no? Y estaba enfermita, qué sé yo. Bueno, el Señor responde las oraciones y no creo que solamente mi oración, seguramente había otra gente orando. Porque somos un cuerpo, ¿no? Pero hay otras situaciones en que a veces oramos y oramos y oramos y toma tiempo. Y el Señor quiere que nuestra fe pueda ir creciendo. ¿Cómo responder a estas verdades? Estos hombres aquí en este pasaje, estos hombres cuando oraron pidieron a Dios que su palabra pudiera moverse en donde ellos estuvieran y que ellos pudieran predicar su palabra y hablar su palabra con denuedo, con valentía, con audacia, con valor, con coraje, sin temor, nos dice el versículo 29, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Esa fue la oración. Hermanos, oremos al Señor y ore usted en su privacidad. Pídale al Señor que Él le dé la capacidad de poder hablar la palabra con valentía, ¿verdad? En Hechos 4:20, versículos anteriores a este pasaje, nos dice, nosotros no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Ellos eran testigos de primera mano. Y tenían la convicción, una certeza absoluta de lo que el Señor había hecho en sus vidas. El Señor les había transformado, les había cambiado. Y ellos sabían que tenían una misión trascendente, una misión única. Ellos sabían y entendían que Cristo era el único que salvaba. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que Cristo Jesús, Cristo el Señor. Eso ya lo entendían, lo sabían. Ya el Señor había puesto un sello en sus corazones de esa verdad. Y lo querían practicar y lo querían vivir. ¿Cómo habían de callar? ¿Cómo habían de callar? Recuerdo que cuando fui a Israel, el Señor me permitió hacer ese viaje hace años atrás. Me acuerdo que íbamos en el bus con
pastores, 40 pastores, 30, no recuerdo cuántos, un grupo grande, eran 2 buses en realidad. Y el guía era un israelita, un señor de Israel, y él nos dijo, cuando íbamos en el viaje, recorriendo la Tierra Santa, él nos dice, por algo nos habrá dicho, ¿no? Nos dice, aquí en Israel no se puede hacer proselitismo, no se puede evangelizar, usted no puede tratar de convertir a otros a su religión. Ups, éramos pastores, ¿no? Todo el grupo que íbamos ahí. Y yo digo, ok, ¿cuál es nuestro ADN como cristianos? ¿Sabe usted que parte de nuestro ADN como cristianos es que Dios nos ha dado labios, boca, para que expresemos y hablemos a otros de las verdades insondables, de las verdades maravillosas de nuestro Dios? La sociedad nos puede querer callar. Y donde ha ocurrido que la sociedad ha querido callar, ha querido silenciar a los cristianos, es donde la iglesia más crece. El ejemplo muy claro es China. Es una de las iglesias más grandes del mundo, la iglesia subterránea. Dicen que en Irán, donde es un país musulmán, el cristianismo está creciendo y está floreciendo como nunca antes. Y así, nuestro ADN ha de ser dar testimonio. Si conocemos las buenas nuevas, si usted conoce las buenas nuevas, ¿qué vamos a hacer con ellas? ¿Qué haremos con ellas? Estamos llamados a alcanzar a otros. ¿Qué nos dice la palabra en Romanos 10:9? Lea conmigo. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Que si confesamos, que si decimos con nuestra boca que Jesús es el Señor, esa persona va a ser salva. Entonces, cuando usted le predica y usted comparte el Evangelio con alguien, este es un versículo que usted puede usar. ¿Se acuerda en Hechos 16 cuando el carcelero le pregunta a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa, tú y tu familia. Creer en Jesús. ¿Ya? Creer en Jesús. Ahora, todo esto que yo estoy diciendo ahora, usted y yo lo sabemos. Lo sabemos, lo hemos escuchado por años. ¿Qué de aquel que no conoce a Jesús? Ellos no saben esto. ¿Quién se los dice? Hace poco la hermana me estaba diciendo, pastor, oremos por el pueblo hispano, hay tanta necesidad. Y es verdad, hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad en el pueblo hispano, en el pueblo africano, en el pueblo anglosajón, en todo el mundo hay necesidad, ¿verdad? Vivimos una crisis. Segunda de Corintios 5:14 nos dice, Pablo hablándole a la iglesia de Corinto, porque el amor de Cristo nos constriñe, porque el amor de Cristo nos obliga. El amor de Cristo. Si yo amo a Jesús, si yo digo que tengo un amor por el Señor, lo que voy a querer hacer es compartir mi fe con otros. El evangelista Moody, muy reconocido, fue abordado por un compañero británico que quería conocer el secreto del éxito de Moody, parecido a lo de Spurgeon cuando comenzamos esta reflexión. ¿Cuál es el éxito tuyo, Pastor Moody? Que tanta gente se entrega a Cristo contigo, que muchas personas vienen a Cristo bajo tu mensaje. Y Moody lo que hizo, estaban ellos en un hotel y lo llevó al uno de los últimos pisos de este edificio, y a la persona que le hizo la pregunta le dice, mira hacia abajo. ¿Qué ves allá abajo? Bueno, él dice, veo una multitud. No, le dice. Mira de nuevo. Mira de nuevo. Un poquito ya más, con más energía. Bueno, veo hombres, mujeres, niños. Oh, allá un perro. Eso veo. No, le dice. Mira de nuevo. Mira otra vez. Y ya se empezó a poner nervioso, ¿no? A inquietarse, ¿verdad? Y el evangelista se acerca a la ventana, él ahora, y él mira, y él dice así, lo que yo veo es gente yéndose al infierno sin Jesús. Y hasta que tú no veas a la gente así,
no vas a poder guiar a otros a Cristo. Hermanos, esa es la realidad. Esa es nuestra realidad. Nosotros tenemos a Jesús. Usted tiene a Jesús. Vamos a ir tenemos la vida eterna, ¿cierto? Tenemos la salvación segura. Nadie nos roba nuestra salvación. Gloria a Dios por eso. Qué bueno. Pero también el Señor quiere usarnos a nosotros para traer a otros a sus pies. Debemos orar basados en la palabra de Dios. Estar atentos a la voz del Espíritu Santo y obedecer su guía. Y debemos orar unidos, como un cuerpo, con otros hermanos, para pedir que el Señor trabaje a través de nosotros. Oremos con la confianza de que Dios tiene el control de todas las cosas, que Él es soberano. Pero al mismo tiempo vayamos y hablemos con denuedo y con valentía de quién es Él y de su poder. Amén. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos, oh Señor, porque tú eres generoso, tú eres bueno. Padre, ayúdanos, Señor. Ayúdanos como iglesia, ayúdanos como individuos, cada uno de nosotros. Tenemos muchos años en el cuerpo de Cristo. Estamos muchos años ya siguiendo tu camino. Y Padre, por los acontecimientos que vemos en la historia, lo que estamos viendo día tras día, pareciera que ya estamos en los días finales. Señor, tú eres el único que sabe el día y la hora, sin duda. Pero hay señales, Señor. Y Padre, ten misericordia de nosotros, de tu pueblo, pero al mismo tiempo ayúdanos a ser valientes para poder compartir la fe con otras personas. Señor, tal vez mis hermanos no son pastores, no son teólogos, no son maestros, pero una invitación, una llamada, que mis hermanos puedan hacer una invitación a la iglesia durante el servicio, una invitación a comer, una invitación a la casa, no sé. Señor, danos creatividad para que podamos compartir tu verdad, tu palabra con los que necesitan, oh Señor. Gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús oramos. Amén.